una reflexión sobre el buen pastor desde la perspectiva de liderazgo, ¿no?, que tanto pues subrayamos entre nosotros. Bueno, pues lo primero deciros que cuando se habla de buen pastor, no sé si somos conscientes de ello, la modernidad escucha esa imagen con sospecha, lo mira con distancia. No sé si conocéis el grupo humorístico de Vaya Semanita, que trabajan ahí pues principalmente con la televisión vasca, pero también hacen trabajos para otros grupos, y recuerdo que el grupo de Vaya Semanita hizo un sketch ridiculizando un poco la imagen del buen pastor allí en torno a la Catedral de San Sebastián, que además se llama Catedral del Buen Pastor, allí ridiculizando el cómo a las personas que pasan alrededor de la catedral sale uno que va vestido de obispo y les coge como si fuesen ovejas y les dice, venga, tira para acá, tira, o sea, como haciendo una especie de sketch de ridiculización. ¿Qué pasa? ¿Que nosotros somos borregos o qué? O sea, la imagen del buen pastor, la modernidad, la ve con un cierto recelo, ¿no? Incluso también, o porque parece que eso es tratarnos como borregos, o porque también, bueno, pues al final el pastor quiere sacar un provecho, ¿no? Quiere vivir a costa de las ovejas, y entonces, bueno, pues sospecha, ¿eh? Estamos aquí en la cultura de la sospecha ante la imagen del buen pastor. Pero bueno, la respuesta correcta a esta sospecha, la forma adecuada de abordarla, es clave para la evangelización, es clave. ¿De dónde viene esa sospecha hacia la imagen del buen pastor? ¿Por qué la modernidad mira eso con esa distancia? Yo no niego que pueda haber causas sociológicas, en el sentido de que pueda haber algo de una reacción a los abusos cometidos en tiempos de cristiandad, en los que el clericalismo pues pudo confundir paternidad con paternalismo, autoridad con autoritarismo, pero vamos a ser claros, que estamos en el año 2024, y no creo que la práctica, que esa sea la causa mayoritaria, ni mucho menos, ¿no? Quienes tienen más reticencias hacia ese liderazgo espiritual del buen pastor no son los que han tenido malas experiencias, sino quienes tienen una mentalidad configurada, sospecha, esa sospecha de la modernidad. El problema no es tanto, ¿no?, de ámbito sociológico, sino de ámbito de antropología teológica. El pecado original provocó en nosotros una desconfianza hacia Dios. Y además es que, si os fijáis, el pecado original es increíble, ese diálogo existente entre la serpiente y Adán y Eva. Claro, es que Dios quiere, claro, no quiere daros a conocer el bien y el mal, Él los quiere tener controladitos, os quiere tener en su mano. Curiosamente es un diálogo que parece que es el diálogo de la modernidad, el de esa especie de coloquio entre la serpiente. Os quiere obedientes para teneros bien controladitos. Qué curioso, Así se plantea en el libro del Génesis, ¿no? Sí, es el pecado original el que provoca la desconfianza hacia Dios. Aunque también voy a decir una cosa: cuando yo hablo del pecado original, el pecado original no se da en estado químicamente puro, sino que está mezclado con nuestros pecados personales, claro. O sea, el pecado original en nosotros anida mezclado con nuestros pecados personales, que lo terminan de complicar un poco más y todavía generan un poco más de desconfianza. Bueno, entonces la primera herida que el pecado original ha generado en nosotros es la dificultad de confiar en el amor gratuito de Dios. No te puedes fiar de nadie, porque todo el mundo tiene su interés, ¿sabes? Y Dios también su interés tendrá. La primera herida del pecado original es desconfiar del amor gratuito de Dios. Bueno, voy a hacer algo que igual os va a llamar un poco la atención. Voy a comenzar poniendo una ilustración. No sé si conocéis la canción de Balibán, de la parábola de la oveja perdida. Balibán es una joya que tenemos por ahí, que han hecho esta serie, siguen haciéndola, la de la casita sobre la roca, trabajan para EWTN,
Y esta canción de la oveja perdida, que tiene más de 11 millones de visualizaciones, ojo, me parece una maravilla porque en ella se ha integrado de forma muy sencilla y pedagógica la parábola del buen pastor y la tentación original del Génesis de desconfiar del amor gratuito de Dios. Vaya cancioncita de esa pretensión de ser como dioses en el conocimiento del bien y del mal. Si os parece, vamos a ver esta canción, que son 4 minutos, y ahora hablamos. ¡Oh, qué bonito! Es un pastor. ¡Qué pastor más bueno! ¿Y qué lobo más malo? Mira cómo le muerde el palo. ¡Qué bonita la oveja! Hubo un pastor muy tierno que tenía un rebaño. Lo quería y lo cuidaba en invierno y en verano. 100 ovejas tiene el hombre, mas no le sobra ninguna, y las llama por su nombre a cada una. Aunque son tantas ovejas, el pastor las quiere a todas y por eso no las deja pastar solas. No os vayáis nunca muy lejos, Recomienda con bondad y otros útiles consejos él les da. el lobo siempre os acecha, es un bicho peligroso, que no os engañe, es muy malo y mentiroso. Pero una oveja rebelde no se lo cree del todo, piensa que el pastor les miente sobre el lobo. Nos quiere bien obedientes para amargarnos la vida, y la mejor hierba nos tiene prohibida. La mejor hierba soy yo, puedes comerme, pequeña, no hagas caso a tu pastor. Ven y cena, vente conmigo y sé libre. Haz lo que te dé la gana, el pastor solo te quiere por tu lana. Mientras la fiera alejaba a la incauta con engaños, el pastor lejos contaba su rebaño. Falta una, ¿dónde está? Su corazón se entristece, es la ovejita que siempre desobedece. Y deja las 99 y sale al campo corriendo. La busca con sol y nieve y lloviendo. Y cuando encuentra la perdida, ¡oh qué horror! A punto de ser comida, la encontró. Huye el lobo derrotado, dando gritos de dolor. Mas buscará, ten cuidado, otra ocasión. Y la ovejita muy contenta en brazos de su pastor acabó dándose cuenta de su error. Ya nunca más puso en duda la pureza de su amor. No volvió a ser más tozuda, no señor. El pastor montó una fiesta y hasta muy tarde bailó, celebrando que a su oveja encontró. Celebrando que a su oveja encontró. Bueno, una maravilla, ¿verdad? La verdad es que creo que es una manera muy sencilla de poner el dedo en una cuestión esencial: la resistencia a confiar en el amor de quien te quiere mucho mejor, mucho más que tú a ti mismo, ¿no? Terminar de convencernos de ello. Claro, esto supone que nos tomemos en serio desmontar esa sospecha. La evangelización, el anuncio del querigma es desmontar esa sospecha.
esas resistencias, esas sospechas hacia la imagen del buen pastor nacen del desconocimiento del amor de Dios. No conocemos el amor gratuito de Dios. Si conocieras el amor de Dios, proyectamos en él nuestras miserias. Se piensa el ladrón que todos son de su condición, ¿sabes? Y entonces dice, algo querrá Dios también. Claro, se piensa el ladrón que todos son de su condición. La desafección que se ha sembrado nos hace desconfiar de la maternidad de la Iglesia, de la paternidad de Dios y del liderazgo de los pastores. Nos hace desconfiar. Dios no vive a cuenta nuestra, sino que da su vida por nosotros. ¿Qué le daremos nosotros a Dios que Él no tenga? Dios no espera nada a cambio de su amor, sino el nuestro. No es cierto que la religión sea el opio del pueblo. Por el contrario, el materialismo es el opio del pueblo. El materialismo acompañado de las ideologías destructivas que le acompañan. El pastoreo, la paternidad de Dios, no nos despersonaliza. Dios no es rival de nuestra libertad, de nuestra madurez, de nuestra autonomía. Muy al contrario, Dios es el sustento y la garantía de la libertad y de la dignidad del hombre. Esto lo tenemos que transmitir para desmontar esa desconfianza, ¿no?, hacia la gratuidad del amor de Dios. La evangelización pasa por esto, pasa por esto. Con esto no quito algo también complementario y muy importante, ¿no?, que existe otra razón de sospecha, y esta no se puede desdeñar, que es el escándalo de la falta de la santidad de los pastores. Claro, eso es cierto, y de hecho Ezequiel es el profeta más preocupado por el desvalimiento de las ovejas, que son débiles, y por la corrupción de los pastores. Y entonces existen también páginas maravillosas en las que a los pastores, a los líderes de la comunidad, se les pone ante sus ojos la responsabilidad tan grande que tienen con ser forma del rebaño, con ser modelo del rebaño. ¡Qué responsabilidad tan grande! Por ejemplo, el capítulo 34 de Ezequiel, un capítulo impresionante, ¿no?, para los que somos pastores, un capítulo que lo leemos y la verdad es que te conmocionas, ¿no?, porque es que allí denuncia Ezequiel los falsos pastores que viven a costa de las ovejas, ¿no?, en vez de servirlas, ¿no? Es un capítulo impresionante. La palabra de Dios también va directa hacia este problema, la santidad de los pastores, ¿no? Disertar sobre el liderazgo en la Iglesia también supone abordar, no se puede desligar de la llamada a la santidad, porque si lo desligamos de eso sería hablar de liderazgo sin hablar de la santidad, sería jugar al psicologismo. No, sería jugar al psicologismo. El liderazgo no debe de ser entendido como una cualidad humana, sino como una vocación bautismal que todos estamos llamados a desarrollar, cada uno dentro de su estado de vida y con sus condicionamientos, ¿no?, psicológicos, educacionales y lo que fuere. El liderazgo, ser buen pastor, no es una pose, no es una estrategia, es ser lo que Dios quiere que seamos para la vida del mundo. Él nos ha elegido para que seamos santos e irreprochables ante Él por el amor. Entonces, pues, qué gran responsabilidad, ¿no? Cada vez que hablamos de liderazgo, tenemos que recibir una llamada a la conversión. Recuerdo una frase del padre Arrupe en uno de los primeros libros que él escribió, siendo entonces todavía misionero en el Japón, en un libro, este increíble Japón, en el que él dice, ¿no?, le he pedido a Dios la gracia de que me lleve de este mundo antes de ser motivo de escándalo para nadie y antes de que mi mediocridad o mi tibieza pueda ser motivo de escándalo para nadie. Y esa petición, ¿no?, Señor, llévame de esta vida, prefiero morir antes de que mi antitestimonio o mi tibieza
esté siendo un obstáculo para la conversión de las almas que me has encomendado. Esa petición se la tenemos que hacer todos a Dios. Señor, llévame de esta vida. Yo no quiero estorbarte. Me ofrezco para colaborar contigo, pero lo primero es no estorbarte. A ver, llévame, quítame de en medio. Si mi tibieza, ¿no?, va a ser obstáculo para la salvación de las almas. Entonces, claro, aquí tenemos un problema potente, ¿eh? ¿Cómo resolver la paradoja de que estamos llamados a la santidad para reflejar el amor gratuito de Dios, que Dios ama gratuitamente? Y por otra parte, ¿cómo compaginar eso con la conciencia que tenemos los pastores de nuestra condición pecadora y frágil? A ver, ¿esto cómo se come? Pues para mí la clave está en la conciencia de nuestra doble condición, de que somos pastores y ovejas del rebaño, y no dejamos de ser ovejas para ser pastores. Esto es muy, muy importante. Yo hace pocos días, creo que fue el 25 de junio, pues algunos ya conocéis que diariamente suelo compartir alguna cosita de esa, ¿no? Que a veces muchos sois vosotros los que me enviáis alguna cosa y yo con lo que me habéis enviado pues lo convierto en un mensaje en redes, y alguno de vosotros igual me envió pues un vídeo en el que se veía, además parecía que era un vídeo que viene de Oriente, porque tiene letras más bien, pues no sé si son hebreas, y se ve un perro pastor que allí hasta no para hasta que las ovejas las mete dentro del redil, pero luego lo gracioso del vídeo es que el perro coge la puerta del redil con su boca, la cierra quedándose él dentro con las ovejas. O sea, el perro mete las ovejas en el redil, pero luego él mismo cierra la puerta y se queda por dentro. Y dije, este es el vídeo perfecto. El vídeo perfecto para decir que la mejor prueba de la autenticidad de un pastor es que nunca se olvide que sigue siendo oveja humilde del rebaño. Esa es la mejor prueba. Que no se olvide nunca de ello, ¿no? La autoridad moral del liderazgo de un pastor está en su deseo de conversión, en que se crea para sí lo que predica para los demás. Un buen pastor es alguien que está en estado permanente de conversión. Está claro eso, ¿eh? Para poder asumir la vocación pastoral es clave esa conciencia. Yo suelo decir que las dos fotografías, para mí, de este pontificado del Papa Francisco, las dos fotografías claves, ¿no?, ha sido una de ellas, ¿no?, que todos la recordamos, besando el rostro deforme, algunos rostros deformes que a nosotros, para nuestra sensibilidad, nos tiran para atrás, ¿no?, y besándolos con un cariño impresionante. Pero yo creo que la segunda fotografía que define el pontificado es el Papa arrodillado en el confesionario antes de sentarse él a confesar. Me confieso y confieso las almas, ¿no? Las dos cosas. Por lo tanto, creo que ¿cuál es la primera herida del pecado original? La primera herida del pecado original, vamos a ser claros, es la dificultad de creer en el amor gratuito de Dios. Esa herida del pecado original todavía se complica más con nuestra falta de santidad, que vemos como diciendo, ¿ves tú? Pues como para creer en el amor gratuito de Dios, mírale a este, ¿no? Recuerdo que en una ocasión, ¿no?, pues también compartí en redes sociales, fue el día del Domum. El día del Domum compartí en redes sociales pues una imagen de una misionera que estaba, ¿no?, pues con un pobre de Yahvé. Pues yo creo que era una imagen de África, un pobre que le decía, ¿no?, que estaba en conversación con la religiosa y estaba conmovida por su fe, ¿no? Y entonces le pregunta la religiosa a ese hombre, ¿y usted cómo sabe con tanta seguridad que Dios le quiere? Y va aquel pobre de Yahvé, y le dijo, hombre, pues porque usted me quiere. Y esa fue su respuesta. La respuesta fue, para mí la prueba inequívoca del amor incondicional de Dios es que tú me quieres con un amor incondicional. Hombre, tú has venido hasta aquí, hasta este lugar, has venido desde Europa para decirme esto, has renunciado a todo. Yo no puedo dudar. La prueba de que yo creo en que Dios me quiere porque tú me lo estás mostrando, ¿no? Por eso creo que, igual que la prueba
de la parábola del buen pastor es, fíjate, que fue capaz de dejar 99 por una. Tú fíjate si la quería, que dejó 99. Podía haber dicho, venga, vale, que ya con 99 tenemos suficientes, ¿no? Dejar 99 es la prueba inequívoca de que el amor es gratuito, rompe la lógica utilitarista humana. Aquí no debe de haber ningún motivo de utilitarismo, porque si ha dejado 99 y se arriesgó a perderlas por venir a buscarme, que es la misma respuesta, ¿eh? Ojo, que le dio aquel hombre a esa religiosa, hombre, pues porque tú me quieres. ¿Cómo voy a dudar yo del amor incondicional de Dios? Por eso, ¿no? Estamos llamados a sanar la herida de la desconfianza en el amor gratuito de Dios, predicando el querigma. Dios nos ama incondicionalmente, ¿no? El amor gratuito de Dios, que dejó 99 ovejas por ti las dejó. Y mostrarlo con nuestra vida, mostrarlo con nuestras palabras, que nos vean totalmente en proyecto de conversión, con ilusión de conversión, sabiendo que Dios completará la obra que ha iniciado en cada uno de nosotros. Y voy a hablar de la segunda herida, más brevemente, porque sé que andamos mal de tiempo. He dicho que la primera herida es esa dificultad de creer en el amor gratuito de Dios. Y la segunda, la dificultad de conocer la verdad. El pecado original ha generado en nosotros, unido a nuestros pecados personales, una dificultad de conocer la verdad. Es la confusión, la falta de luz, Parece que el error se extiende más fácil que la verdad. No sabemos a dónde vamos, no tenemos referencias, no entendemos nada, no sabemos lo que nos pasa y eso es lo que nos pasa, ¿sabes, no? Que vamos a ciegas, ¿no? Esa sensación de no entiendo nada, no veo luz en la vida, ¿no? Jesús, dice el Evangelio, sintió lástima de las multitudes porque estaban como ovejas sin pastor. Yo creo que esa imagen de sentir lástima por ver a las muchedumbres desnortadas es una referencia a la falta de luz, a no tener norte, a no encontrar el sentido de la vida, porque no hay mayor pobreza que no haber descubierto el sentido de la vida. Si tú no sabes de dónde vienes y a dónde vas, pues es que eso es terrible, ¿no? Caminar en la oscuridad. No me entiendo a mí mismo. Y por lo tanto creo que el pastoreo, el buen pastor es aquel que ayuda a conocer la verdad, que muestra la revelación de Dios. Dios se ha revelado, Dios se ha descubierto. El gran anuncio no solo es que Dios existe, sino que yo existo para Dios. Y que Dios ha hablado, se ha descubierto, se ha revelado en Jesucristo. Entonces un buen pastor es el que da noticia de tu vida tiene sentido, porque ha sido revelado por Jesucristo el sentido de tu vida. Y entonces este buen pastor va abriendo el camino, ¿no? Él ha descubierto el sentido de la vida. Recuerdo otra de las genialidades del Papa Francisco, pues él en una de sus expresiones tan así argentinas, ¿no? Dice, el buen pastor no es como el gaucho, ¿no? que va por detrás, montado en el caballo, arriando con el chicote, dice él. Digo yo que el chicote será pues un látigo, lo que sea, ¿no? Dice, el buen pastor no es como el gaucho que va por detrás del rebaño montado en el caballo arriando con un chicote, sino que es el que va andando con el cayado tirando por delante, marcando el camino y tirando por delante, ¿no? Mostrando la luz de Cristo, mostrando que Cristo es la revelación del Padre. Entonces, Dios se ha revelado, tenemos que dar a conocer al mundo la revelación. Además del primer anuncio, luego tenemos que conocer en profundidad las Sagradas Escrituras. Conocer, oye, que Dios nos haya hablado y no conozcamos lo que nos ha dicho es muy gordo, ¿eh? Muy gordo. Y luego nos quejamos de que no hay luz, pero hombre, si Dios te ha hablado y no conoces lo que te ha dicho. Entonces el buen pastor es el que muestra la revelación, el que la muestra, el que nos ayuda a conocer también lo que Dios quiere para nosotros, nos introduce en el discernimiento.
qué gran tarea tiene el buen pastor de introducirnos en el discernimiento. Recientemente tuve la oportunidad de dar una charla sobre el discernimiento espiritual, sirviéndome de las 14 catequesis que ha dado el Papa sobre el discernimiento, que es yo creo que un instrumento muy práctico, muy práctico, 14 catequesis del Papa sobre el discernimiento. Hacer luz. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? La voluntad de Dios no es incognoscible, Dios no juega al escondite con nosotros, se muestra a través de su revelación, y tenemos también la posibilidad de conocer qué quiere de Dios de mí. A veces os voy a decir que he pensado que el ministerio del discernimiento, hay una necesidad de él impresionante. Yo, por mi experiencia de Radio María, de Sexto Continente, a veces he soñado en una cosa, igual voy a decir una burrada, pero bueno, la voy a decir. ¿No podría surgir un carisma que ayudase al discernimiento en el Sexto Continente? Porque es que no os podéis imaginar la cantidad de correos electrónicos, etcétera, que pueden llegar pidiendo acompañamientos espirituales, pidiendo luz, pidiendo consejo. Es increíble. ¿No podría surgir un carisma de una orden religiosa que se especialice en ayudar a discernir y acompañar, también en el Sexto Continente, porque es increíble, ¿no? El mundo necesita luz. Y el liderazgo del buen pastor también incide en esa herida de la dificultad de conocer la verdad. Concluyo con el siguiente versículo de la parábola del buen pastor, que así termina. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que traer, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Muy bien, muchas gracias.